Bueno, entonces el primer ejercicio dice lo siguiente. Bueno, dice, suponga que f es una función de R en R diferenciable y que f' es uniformemente continua en R. ¿Listo? Entonces pruebe, y ahí acá hay un asterisco, sin usar la caracterización del límite por secuencias. ¿Listo? Ya nos vamos a dar cuenta que aunque se puede probar algo por límites secuenciales, eso no va a ser suficiente para probar las cosas como queremos acá. Pruebe que para todo x en R, el límite cuando n tiende a infinito, de n por f de x más 1 sobre n menos f de x es igual a f' de x, y que ese límite se cumple uniformemente en x. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el límite que el límite sea es uniformemente en x antes de seguir. Entonces, eso lo que quiere decir es lo siguiente. Entonces, lo que quiere decir eso es que, dado epsilon mayor que 0, listo, que dado epsilon mayor que 0, ¿cierto? Queremos encontrar, o existe, un n mayúscula en z más, tal que, mm, digámoslo así, eso que yo calculo acá como, déjeme colocarlo tal que, n por, en este caso, f de x más 1 sobre n menos f de x. Ok, todo eso. Menos f' de x, ¿listo? Se haga en valor absoluto menor que epsilon, ¿listo? Y eso valga para todo x en R. Bueno, entonces lo interesante que es esto, en esto de acá, es que este n que yo consiga aquí sirva para todos los x en R. Sirva para todos los x en R. Es decir, ese n que yo consiga no dependa de n mayúscula. ¿Listo? Perdón, ese n que yo elija no dependa de x, perdón. Ese n sea independiente de x. Eso quiere decir que sea uniforme en x, ¿cierto? Que no dependa de x. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Fíjense que si alguien tomara un x fijo, ojo pues, si alguien tomara un x fijo, ¿listo? Y se fijara en n por f de x más 1 sobre n menos f de x, entonces si alguien tomara un x fijo, le pasaría lo siguiente. Déjenme, yo hago acá esto. Si tomáramos un x fijo, entonces si x fijo, si x está fijo, entonces fíjese que yo estoy haciendo como la siguiente cuenta, f de x más 1 sobre n menos f de x sobre 1 sobre n, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo n veces f de x más 1 sobre n menos f de x, eso es lo mismo que escribir f de x más 1 sobre n menos f de x, todo eso sobre 1 sobre n. Y evidentemente, si n se va para más infinito, ¿cierto? Si yo tomara el límite, cuando n se va para más infinito de esta cosa, entonces esto debería converger a f' de x, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? En este caso, fíjense que esto se puede probar ¿cómo? Pues se puede probar simplemente por la caracterización del límite por sucesiones. Pero fíjense que en este caso, cuando utilizo esa caracterización, como yo estoy fijando x y la secuencia que converge a x, x más 1 sobre n, entonces yo si me dan un epsilon, para cada x estoy como escogiendo un n, de tal manera que se cumpla que f de x más 1 sobre n menos f de x sobre 1 sobre n menos f' de x se haga menor que epsilon. Pero ese n que yo escojo, ¿cierto? Ese n que yo escojo, fíjese, que este límite existe, quiere decir que para todo epsilon mayor que 0 existe n en donde en z más, tal que si n es mayor o igual que n mayúscula, entonces va a pasar que f
de x más 1 sobre n menos f de x sobre 1 sobre n menos f' de x. Esto sí se hace menor que epsilon. Pero yo estoy fijando x. Entonces este n que yo escojo de acá, pues va a depender de x. ¿Listo? Entonces la caracterización por límite secuencial, sí, me permite probar que ese límite es f' de x, efectivamente, pero yo quiero algo un poquito más fuerte, que es esto de acá, que dado un epsilon, yo tomo un epsilon, exista un n que sirve para todos los x, ¿cierto? Tal que sí, entonces acá, tal que sí. N es mayor o igual que n, ¿listo? Entonces se cumple esa desigualdad. Bueno, muy bien. Es algo un poco más fuerte que lo que acabamos de denunciar acá. Listo, por lo que les dije. Porque en esta caracterización yo elijo un x y una secuencia que converja a x, entonces dependiendo de esas secuencias, escojo pues ese n. Listo, entonces ahora vamos a la prueba ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué hipótesis tenemos? Tenemos que f es diferenciable y que f' es uniformemente continuo. Listo. Bueno, entonces, como les dije, este es un típico ejercicio que se hace utilizando justamente las definiciones. Entonces, comencemos. Usemos el hecho de que f' es uniformemente continuo. Entonces, fíjense que como f', mejor dicho, comencemos como se hacen esas cosas, sea epsilon mayor que 0. Listo, sea epsilon mayor que 0, punto. Listo, entonces como f' es uniformemente continua, ¿en donde? En R. Entonces, ¿qué es lo que dice la definición? Bueno, lo que dice la definición es la siguiente, que existe un delta de la continuidad uniforme, tal que si x y y son cualquier par de números reales cuya distancia entre ellos es menor que delta, listo, no importa cuál par de números reales sean, entonces ocurrirá que f' de x menos f' de y es menor que epsilon. Vamos a llamar esto 1. Listo. Eso quiere decir que una función sea uniformemente continua, en este caso que f' sea uniformemente continua. Listo. Bueno. La cuestión entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que el delta, acuérdense, la gracia de todo esto es que el delta que uno escoge acá, de manera que si dos elementos están a distancia menor que delta, es un delta que sirve para cualquier par de puntos x y en R, para cualquier par de puntos x y en R. Listo, para cualquier par de puntos, ¿cierto? Esa es la condición de continuidad uniforme, eso es ser uniformemente continuo, muy bien. Entonces, vamos a utilizar básicamente eso y el teorema del valor, medio para probar lo que queremos. Entonces, la cuestión es la siguiente. Listo. Cuando yo tomo la secuencia x más 1 sobre n, ¿cierto? Si yo tomo la secuencia x más 1 sobre n, esta es como la idea pues, fundamental del ejercicio. Cuando uno toma la secuencia x más 1 sobre n, listo. Obviamente esta secuencia converge a x cuando n tiende a infinito. Listo. Bueno, pero además, ¿cómo lo hace? Pues digamos que pasa lo siguiente. Si yo quiero, ¿cierto?, tomar elementos de esta secuencia x más 1 sobre n, que estén siempre cercanos a x, digamos a distancia menor que delta, pues yo simplemente tengo que asegurarme que 1 sobre n sea menor que delta si n minúscula es suficientemente pequeña. Perdón, grande. Que n minúscula es suficientemente grande y por lo tanto 1 sobre n minúscula es suficientemente pequeña. ¿Listo? Entonces hagamos justamente eso. ¿Listo? Entonces recordemos, es por eso que acaba de escribir, podemos garantizar lo siguiente. Entonces, recordemos lo siguiente. Existe un n mayúscula, ¿listo? Existe un n mayúscula en Z más, tal que si n minúscula es mayor o igual que n mayúscula, entonces
Entonces, 1 sobre n es menor que delta. ¿Listo? Así, digámoslo así y así, para todo x en R, si n es mayor o igual que n, la distancia entre x y x más 1 sobre n, que es igual a 1 sobre n, es menor que delta. ¿Listo? Si uno escoge un n mayúscula lo suficientemente grande, después de pasarse de ese n mayúscula, entonces 1 sobre n es menor que delta. Y la distancia entre x y x más 1 sobre n siempre es menor que delta. ¿Listo? Bueno, 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 muy bien. Entonces ahora sí, utilicemos el teorema del valor medio y 1. Vamos a colocar esto es como 2. Utilicemos el teorema del valor medio 1 y 2 para llegar a lo que queremos. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, hagamos lo siguiente. Sea n mayor o igual que n mayúscula. Entonces lo que quiero yo probar es que, sin importar cuál sea x, se cumple esto que yo voy a señalar acá en amarillo. Si n es mayor o igual que n mayúscula. ¿Listo? Bueno, vamos a ver que eso se cumple, justamente por el teorema del valor medio. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, sea n mayor o igual que n. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esta estimativa. Vamos a hacer la estimativa de n, ¿listo? Por f de x más 1 sobre n menos f de x. Todo esto menos f' de x. Fíjese, esto sin depender de x, esto aquí es igual, entonces yo lo voy a escribir así. Esto es justamente, listo, esto es justamente f de x más 1 sobre n menos f de x sobre 1 sobre n, listo, menos f' de x. Bueno, muy bien. Y entonces acá viene el teorema del valor medio. Entonces, por el teorema del valor medio, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Entonces, fíjense en este pedazo de acá. Voy a ponerlo en otro color inclusive. ¿Qué dice el teorema del valor medio de ese pedazo en amarillo? El teorema del valor medio de ese pedazo en amarillo dice que ese pedazo en amarillo, ¿cierto? F de x más 1 sobre n menos f de x sobre 1 sobre n, ¿listo? Tiene que ser igual a un f', digamos, en t, ¿listo? ¿Para qué? Para algún t que esté en el intervalo x, x más 1 sobre n. ¿Listo? Eso es justamente ahí que utilicé el teorema del valor medio. Acá estoy utilizando teorema del valor medio. Entonces acá pongo f', listo, f', menos f' x. Listo. Y ahora utilicemos en esa última igualdad, la continuidad uniforme. Bueno, entonces, ¿qué pasa para t que se encuentra entre x y x más 1 sobre n? Entonces, observe que x menos t, perdón, listo, entonces voy a colocar acá, observe que el valor absoluto de x menos t, ¿cierto? Tiene que ser menor o igual que el valor absoluto de x más 1 sobre n menos x, que es 1 sobre n, que se escogió de tal manera que fuera menor que delta, porque n minúscula es mayor o igual que 1 sobre n. Bueno, entonces si x menos t en valor absoluto es menor que delta, por 1, esto es menor que epsilon. Y fíjese que esa escogencia no dependió
de X. Entonces, ¿qué acabamos de probar? Que dado epsilon mayor que 0, ¿cierto? Existe un n, ese que elegimos acá, este n que elegimos acá, existe un n, tal que si n es mayor o igual que n mayúscula, listo. Entonces, n por f de x más 1 sobre n menos f de x, todo eso menos f' de x en valor absoluto es menor que epsilon, que era lo que queríamos probar. ¿Dónde estuvo, digamos, la parte importante de la cuestión? La parte importante de la cuestión está en usar la continuidad uniforme de f', ¿cierto? Para garantizar que dos elementos cualesquiera x y en R que estén a distancia menor que delta, sus respectivas derivadas están a distancia menor que epsilon, listo, eso. Y el hecho de que podemos escoger un n mayúscula suficientemente grande tal que 1 sobre n, ¿cierto? Sea mayor que ese delta del que trata esa continuidad uniforme, listo. Entonces esto probaría lo que nosotros queríamos probar. ¿Hay alguna pregunta al respecto, muchachos, sobre ese ejercicio? Fíjense que este ejercicio lo hicimos únicamente siguiendo las definiciones. No hubo nada muy extraño acá. Solamente, digamos, la parte en la que uno tiene que utilizar algún teorema diferente es acá, en la parte en la que utiliza el teorema del valor medio, pero pues el teorema del valor medio ya sabemos que es tal vez el teorema más importante que vimos en el estudio de diferenciación. ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio o está claro? Bueno, muchachos, entonces asumo pues que quedó claro el ejercicio. Bueno, vamos entonces, muchachos, a hacer otro ejercicio. ¿Listo? Bueno, este es un ejercicio un poquito más ingenioso ya, si se quiere. ¿Listo? Y tenemos que recordar algunas cosas, algunas ideas que ya vimos en la prueba de algún teorema por ahí. Y bueno, vamos con esto entonces. Entonces el ejercicio dice lo siguiente: supongamos que f de r en R es continuo. ¿Listo? Tenemos una función continua. Y tomamos un x0 en R y la sucesión definida de la siguiente manera: x1 va a ser f de x0 y en general xn va a ser xn más 1 va a ser f de xn. ¿Listo? Es decir, que esto es, digamos, esta forma de construir esa sucesión es como la que usamos en el caso del teorema del punto fijo de Banach, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, supongamos que esa sucesión converge. La sucesión de los xn converge. ¿Hay alguna cosa interesante que tiene, o sea, que es consecuencia de eso? Ya vamos a ver cuál. Entonces, supongamos que esa sucesión converge y que además la derivada en el punto de convergencia de esa sucesión existe. El prima de L existe. Bueno, entonces nos piden probar esto, que f' de L en módulo es menor o igual que 1. Si ustedes se ponen a pensar en este tipo de cosas, ¿cierto? En este tipo de cosas, la cuestión aquí es como la siguiente. Cuando nosotros hicimos un ejercicio por allá hace unas clases que decía que, por ejemplo, si uno consiguiera probar que la derivada de una función para todo x en R era menor que 1, entonces esa función tenía un único punto fijo, por ejemplo, ¿cierto? Y justamente, digamos, cómo se probaba eso? Pues utilizando, yo les dije acá, el teorema de punto fijo de Banach, porque esa función resultaba ser una contracción. Y recuerden que la prueba del teorema del punto fijo de Banach, si uno toma, como uno construía el punto fijo, uno tomaba un x0 cualquiera y empezaba a iterar la función, entonces x1 era f de x0 y así en general xn más 1 era f de xn. Y esa cosa convergía justamente a el punto fijo de la función. ¿Listo? Entonces, este ejercicio de alguna manera tiene cosas parecidas, tiene que ver como con el teorema de punto fijo de Banach, ¿cierto? Entonces uno espera que haya algunas cositas por ahí que se puedan como rescatar del teorema del punto fijo de Banach, algunas ideitas de la prueba del teorema del punto fijo de Banach, y resulta que sí, ¿Listo? Entonces, digamos, contextualizando en eso, ahora sí vamos con la solución. Quiero que primero observemos algo que es importante, que también
se tiene el teorema del punto fijo de Banach. Entonces, observe que si se satisfacen las hipótesis, vale lo siguiente. Entonces, notar que si efectivamente el límite, cuando n tiende a infinito, de xn es igual a L, existe, entonces ese punto tiene que ser un punto fijo de esa función, es decir, f de L es igual a L. No estoy diciendo que tenga que ser el único, pero sí tiene que ser un punto fijo. ¿Eso por qué, muchachos? Por lo siguiente. Y esto pues es un razonamiento que ya también hicimos, ya que, entonces, fíjense en esto, es verdad que el límite, cuando n tiende a infinito, de xn, tiene que ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de x sub n más 1. Eso pues es obvio, ¿cierto? Porque es que xn más 1 es una subsucesión, si se quiere, de la sucesión xn. Entonces, si el límite de xn es L, el de xn más 1 también es L. ¿Listo? Pero fíjense que, por un lado, este primer límite es L, ¿cierto? Si suponemos que el límite existe. Y esto otro simplemente es el límite, cuando n tiende a infinito, de f de xn, ¿cierto? Porque xn más 1 se define como f de xn. Ok, pero la función es continua. Entonces, como la función es continua, esto es lo mismo que decir que es f del límite, cuando n tiende a infinito, de los xn, y esto es justamente f de L. Listo, entonces ese punto al que converge, si es que converge la sucesión de xn, ese punto es un punto fijo. Bueno, como les dije, eso no tiene por qué sorprendernos, ni es una cosa pues extraña. Eso, digamos, de la prueba del teorema de punto fijo de Banach, que es una cosa que se tiene, ¿cierto? Si uno va y se acuerda de la prueba del teorema de punto fijo de Banach, esa era una cosa que se esperaba. Bueno, muy bien. Entonces, eso, ¿por qué es interesante? Entonces, eso es interesante por lo siguiente, y permítanme entonces hacer la siguiente consideración. Entonces, ya sabemos que f de L es L, listo. Y vamos a suponer, ¿cierto? Porque estamos suponiendo que el límite de los xn existe. Además, estamos suponiendo que el f' de L existe. Entonces, si f' de L existe, vean lo que pasa también acá, teniendo en cuenta que f de L es L. Entonces, también pasa lo siguiente. ¿Listo? También pasa que el límite, cuando x se va para L de f de x menos f de L sobre x menos L, listo, sobre x menos L. Listo, esto por definición, ¿qué es? Esto es la derivada de f en L, que existe. Que existe, esa es la hipótesis. Pero f de L lo va a cambiar por L. Entonces, esto es lo mismo que decir que el límite, cuando x se va para L, de f de x menos L, y ya sabemos que f de L es L, sobre x menos L, es igual a f'L. Bueno. Y permítanme hacer un poquito más. Listo. Dado que yo tengo que lidiar con el valor absoluto, entonces recordemos lo siguiente, el valor absoluto es una función continua. Entonces, si yo colocara barras de valor absoluto acá, ¿cierto? Pues esta igualdad se cumple, obviamente, ¿cierto? Coloqué barras de valor absoluto a ambos lados. Pero como el valor absoluto es continuo, la función valor absoluto es continuo, entonces yo puedo sacar el límite afuera de las barras de valor absoluto y tendría lo siguiente, tendría que el límite, cuando x se va para L, de valor absoluto de f de x menos L sobre x menos L, listo, sobre x menos L es igual a f'L en valor absoluto. Listo. Entonces vamos a utilizar esto. Igualdad, llamémosla 3. Bueno. Muy bien. Entonces la cuestión básicamente se va a resolver de la siguiente manera, muchachos. Entonces, yo les doy la idea como rápidamente y después la formalizamos. Entonces la cuestión es, nosotros queremos probar
que esto que voy a señalar acá, el valor absoluto de f' de L es menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que ese valor es mayor o igual que 1. ¿Listo? Vamos a suponer que es mayor o igual que 1. Perdón, mayor que 1 estrictamente. Entonces, fíjense la cosa. La cosa es la siguiente. Yo sé que la sucesión xn converge a L. Entonces, yo sé que xn converge a L. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy tomando estos cocientes f de xn menos L, listo, sobre xn menos L, ¿cierto? Voy tomando estos cocientes. ¿Listo? Si no se cumpliera que el valor absoluto de f' de L es menor o igual que 1, entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que para n suficientemente grande, estos valores absolutos valdrían más que 1, ¿cierto? Digamos, si n fuera mayor o igual que un cierto n, ¿cierto? ¿Por qué? Porque f de xn menos L sobre xn menos L, ¿cierto? ¿Convergen a qué? Convergen a f' de L. ¿Listo? Entonces, claro, como f' de L en valor absoluto es estrictamente mayor que 1, entonces estos valores absolutos de un n en adelante tienen que ser mayores que 1. Pero, ¿cómo construyo esa secuencia? Entonces, acuérdense que acá f de xn no es cualquier cosa, es una cosa pues en particular, es xn más 1. Entonces, fíjense lo que yo tendría es como que xn más 1, listo, voy a colocarla aquí para que no parezca x sub n más 1 menos L, listo, ahora sobre xn menos L, ¿cierto? Sería mayor que 1 si n es mayor o igual que n. Pero esto es una cosa que no debería pasar, muchachos, obviamente. ¿Por qué? Porque fíjense que esta desigualdad yo la podría pensar de la siguiente manera. Déjenme borrar acá y paso este pedazo acá. Entonces fíjense que esta desigualdad estaría diciendo lo siguiente, que conforme yo avanzo en n, ¿cierto? Porque este índice n más 1 es más grande que este índice n, entonces yo me voy alejando más de L. Pero es que la sucesión xn converge a L, eso no puede pasar, eso no debería pasar. ¿Listo? ¿Está clara entonces, muchachos, la idea, sí o no? ¿O hay alguna, o hay algo que no quede claro de ahí? ¿Cierto? La idea es, si esta cosa, ¿cierto? Vuelvo y repito, si esta cosa acá que voy a señalar en amarillo, razonando por el absurdo, fuera mayor que 1, ¿listo? Mayor que 1, entonces como las xn converge a L, ¿cierto? Y el límite cuando x tiende a L de f de x menos L sobre x menos L se va para f' de L, entonces ese cociente de f de xn menos L sobre xn menos L en valor absoluto es mayor que 1 para n suficientemente grande, pero f de xn es xn más 1. Entonces lo que estaría pasando, ¿cierto? Lo que estaría pasando es que cada vez más, fíjense, entonces ahora pasaría que tendría que xn más 2 menos L es mayor que esto. Entonces, fíjense que a medida que yo voy avanzando en el índice, antes se van alejando más de L los puntos de la sucesión xn, pues lo cual no puede pasar si xn converge a L, listo. Entonces esa es la idea. Obviamente esta idea, pues habría que formalizarla en términos epsilon delta, ¿cierto? Epsilon delta. Pero esa pues digamos es la razón por la cual a uno se le ocurre que lo que yo voy a hacer acá, a continuación, es lo que va a funcionar, listo, por estas cuenticas que acabo de hacer. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, dicho eso que acabo de decir, ahora sí escribamos la definición bonita con todas las de la ley. O sea, hagamos esto en términos epsilon delta de manera pues ordenadita. Listo. Entonces, muy bien. Listo. Entonces, supongamos, razonemos por el absurdo. Y supongamos
que f' en L que existe en valor absoluto es mayor que 1. Listo. Bueno, muy bien. Entonces la cuestión es, voy a elegir un épsilon adecuado para el cual las cosas van a funcionar bonito. Entonces sea épsilon igual a, entonces voy a asegurar que épsilon sea mayor que 0, f de L menos 1 y lo voy a poner sobre 2, el cual es mayor que 0. Listo, voy a escoger ese épsilon. Vamos a ver que con ese épsilon voy a llegar a la contradicción que quiero. Listo, bueno. Entonces, ¿cierto? Como el límite, cuando x tiende a L, de, voy a colocar acá en valor absoluto, de f de x, ¿cierto? Menos L sobre, digamos así, x menos L. Listo. Este límite es f' en L en valor absoluto. Listo. F' en L en valor absoluto. Entonces, yo puedo garantizar lo siguiente, que existe un delta un delta mayor que 0, tal que si, entonces voy a colocar acá, si x menos L es menor que ese delta, entonces, listo, entonces voy a colocar lo siguiente, f de, voy a colocar así, f de x menos L, listo, sobre, listo, x menos L, ¿cierto? Es menor que f' de L más epsilon, listo, y mayor que valor absoluto de f' de L menos epsilon. ¿Listo? De hecho, pues yo puedo quitar eso como en, bueno, no, dejémoslo en las barras de valor absoluto. Así está bien. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que f de x menos L sobre x menos L, cuando x menos L en valor absoluto es pequeño, está muy cerquita, a distancia menor que epsilon, del valor absoluto de f' de L. Listo, acá me falta una barrita para el valor absoluto. Esta es toda la definición. Bueno, verifiquen lo siguiente, muchachos. Entonces, verifiquen lo siguiente. Esto es fácil de verificar. Entonces, por la escogencia, listo, por la escogencia de epsilon, por la escogencia de epsilon, esto lo verifican ustedes. Acuérdense cómo escogimos epsilon, pues epsilon es el valor absoluto de f de x menos L menos 1 sobre esto, entonces esto se cumple. Se va a cumplir ¿qué? F' de L. Listo. En valor absoluto más 1 sobre 2. Sobre 2, ¿cierto? Es menor que f de x más L, perdón, menos L, en valor absoluto, sobre x menos L, en valor absoluto. ¿Listo? Y esto obviamente es mayor que 1. ¿Listo? Entonces yo justamente acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Elegí el delta, ¿cierto? El delta que les dije, a partir del cual, ¿cierto? Si x y L están a distancia menor que delta, yo garantizo que este cociente de acá, el que voy a colocar acá entre el cuadrito amarillo, este cociente de acá, vale más que 1, ¿listo? Vale más que 1. Que fue la idea que tenía ahora, ¿cierto? Que ese cociente, ¿cierto? Para un n suficientemente grande, en este razonamiento, digamos, para x y l suficientemente cercanos, ¿cierto? Le ganará 1. Bueno, y a partir de ahí ya estoy listo. Ya estoy listo, porque de lo anterior que tengo, bueno, entonces por lo anterior, fíjense que por lo anterior,
Entonces, por lo anterior. ¿Listo? Si x menos L, ¿listo?, es menor que delta, entonces lo que vamos a tener es que, entonces traduzcamos, f de x menos L sobre x menos L, mayor que 1, entonces lo que vamos a tener es que x menos L es menor que f de x menos L. ¿Listo? Menos L. Bueno, muy bien. Ya formalicemos eso, ya acabamos de formalizar eso de que si estaban suficientemente cercanos x y L, entonces ese cociente era más grande que 1. Listo. Bueno, entonces ahora sí usemos la idea de la sucesión. Entonces ahora tomemos, listo, ahora usemos, que voy a colocar acá, ahora usemos que el límite cuando n tiende a infinito, listo, de los xn es igual a L, es igual a L, listo. Entonces, por eso existe, entonces, existe un del, un n, ¿cierto? Existe un n en z más, tal que si n es mayor o igual que n minúscula, 1 sobre n es menor que delta, listo, 1 sobre n es menor que delta, listo. Luego, digamos que xn, ¿cierto? Xn menos L es menor que delta, listo. Este de acá no lo necesito. Simplemente usemos la convergencia. Listo. Porque xn está convergiendo a L, listo. Entonces xn menos L es menor que delta. Solo otro no me servía para nada. Bueno, y entonces, y por lo anterior, ¿qué es lo anterior? Por estrella, pues, voy a decir por cuál estrella, por este de acá. Entonces, xn menos L es menor estrictamente que f de xn menos L, pero esto se traduce en que xn menos L es menor que x n más 1 menos L. ¿Ok? Listo. Pero esto, muchachos, es estrictamente mayor también. Voy a colocar acá mayor igual, pero podríamos elegirlo así. Esto es mayor estrictamente. Bueno, no, dejémoslo así. Mayor estrictamente que x n mayor o igual que xn menos L. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acuérdense que estoy eligiendo n minúscula mayor o igual que n mayúscula. ¿Listo? Bueno. Fíjense que en particular, yo puedo seguir con esta secuencia si esto es menor que, si se quiere, que xn más 2, ¿listo? Xn más 2 menos L. Xn más 2 menos L. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos, acá? ¿Por qué hay problemas con una desigualdad como estas? ¿Por qué hay problemas con una desigualdad como esta? Por una cosa muy sencilla. Bueno, ¿cuánto vale este límite? Recordemos. ¿Cuánto vale el límite cuando n se va para infinito de x n más 2 menos L? Ese límite vale 0. ¿Listo? Ese límite vale 0. Pero fíjense que ese límite tendría que ser estrictamente mayor, ¿listo?, que este número de acá. Por esas dos desigualdades, porque
esto es mayor o igual que esto de acá. Entonces, al tomar límite, aquí, cuando n tiende a infinito de xn más 2 menos L, entonces lo que yo obtendría es lo siguiente, obtendría que 0, ¿cierto? Que 0, que ese es el límite, es menor o igual que ¿qué? Que el valor absoluto de xn más 1, que está necesariamente por encima, ese sí, por encima de xn menos L. ¿Está claro eso o no? Listo, si yo tomo límite, voy a señalar acá en dónde. Si yo tomo límite acá, listo, si yo tomo límite acá, ese límite vale 0. Obviamente eso queda, para este n más 1 fijo, ese límite queda naturalmente mayor que xn más 1 menos L. Acá es menos L, qué pena con ustedes. Menos L. Y eso es estrictamente mayor que xn menos L. Entonces, fíjense al problema al que hemos llegado con eso. Hemos llegado al siguiente problema. El valor absoluto de xn menos L es estrictamente menor que 0. Listo, me devuelvo. Fíjense en la desigualdad. Lo que hay en rojo, cuando n se va para infinito, se va para 0. Listo. Eso hasta podría ser, ¿cierto? Hasta podría ser, como yo tengo la desigualdad estricta con xn más 1 menos L, hasta podría ser que xn más 1 menos L fuera 0. Pero ya xn más 1 menos L es estrictamente más grande que xn menos L. Que xn menos L. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pues pasaría en ese caso que xn menos L, en valor absoluto, es estrictamente menor que 0. Pero ¿cómo va a ser que el valor absoluto de un número sea estrictamente menor que 0? Eso no puede ocurrir, ¿cierto? Esto es absurdo. ¿Listo? Entonces esa es la contradicción a la que se llega si es que la derivada en L fuera en valor absoluto mayor que 1. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna pregunta, muchachos, al respecto de algo de pronto que no hayan entendido del ejercicio, de la explicación del ejercicio? ¿O está claro? Por mi parte está claro, profe. Bueno, aquí, muchachos, como siempre, cuando uno digamos, resuelve estos ejercicios, es muy, digamos, muy conveniente como tratar de ver cuáles fueron las ideas, ¿cierto? Y acá las ideas están fuertemente basadas en ¿qué? Dos cositas. Una, el teorema del punto fijo de Banach, ¿cierto? Que es lo que nos debería hacer acordar que esa secuencia xn, ¿cierto? Que converge a L, converge a un punto fijo. ¿Listo? Bueno, eso. Y una vez uno tenga eso, entonces la idea fundamental es que, la idea fundamental es la siguiente, es que si esta cosa de acá, la voy a señalar, si esta cosa de acá fuera mayor que 1, listo. Entonces, como f de xn es xn más 1, entonces lo que estaría pasando es que las xn se estarían alejando de L intuitivamente, y eso no puede pasar obviamente para una sucesión que está convergiendo a L. No se pueden ir alejando más, tienen que estar cada vez más cerca. Muy bien. Obviamente ese razonamiento hay que escribirlo pues en términos formales, así como lo escribí yo en epsilon delta, pero esa es la idea pues fundamental. Después hay que plasmarla pues en esto. Bueno, Profe, yo sí tengo último, una preguntita. sí, Ahí, en esa diapositiva anterior, justo la que acabo de pasar, eh, aquí como estamos tomando un límite nomás porque obtenemos un delta mayor que cero, tal que si x menos L es menor que delta, pero no falta que cero sea menor que ese valor absoluto. ¿cómo? O sea, uno diría, existe un delta mayor que cero, tal que si cero es menor Sí, que no, x bueno, menos así, L. bueno, habría que colocar acá sí. Está bien. Sí, para que esté definido x menos L abajo, pues sí, está bien. Y eso no da problemas más adelante, ¿Por qué no? porque en la siguiente diapositiva puede pasarla acá.
Ah, bueno, pues aquí no hace falta eso. Pues por lo No, anterior, sí, esta parte. Bueno, no. No, entonces solo esa preguntita ahí sí. no, no, pero obviamente uno va a llegar a la contradicción de que x menos l es menor que xn menos l es menor que cero. Ese es el problema, ¿cierto? Sí, claro. O sea, básicamente usted lo que tiene que pensar es lo siguiente, vea. Fíjese en lo que se hizo. O sea, usted tiene por aquí a él, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema con todo el de cuestión acá? Digamos que, yo dibujo esto así. Usted tiene aquí a, digamos, un circulito, y acá tiene el límite que es L. Es L, listo. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, usted le dan, digamos, esto, supongamos que esto tiene radio delta, ¿cierto? Tiene radio delta, bueno. Entonces, que las xn's converjan quieren decir, listo, quiere decir lo siguiente, que por aquí está xn, y a partir de este xn, todas las demás n's, todos los demás xn's con n minúscula mayor que eso, tienen que estar metidos acá. Listo. Bueno, muy bien. Pero por otro lado, esa suposición sobre que la derivada en valor absoluto sea mayor que 1, lo que le está obligando a que pase como lo siguiente, lo cual sería un fenómeno muy raro, es que a partir de ese n, todas las xn's no podrían estar a distancia más pequeña de lo que está xn mayúscula de L. O sea, es como si todas ellas se confinaran acá. Vamos a ver, como en como en esta parte de acá. ¿Cierto? Porque su distancia L es más grande que xn, ¿cierto? O sea que todas ellas, déjame borrar, ninguna de ellas en realidad está por acá en esta que yo dibujé, sino que están para n mayor que L. En realidad todas están es como por acá, todos esos xn's. Entonces pues obviamente no podrían converger a L, habría un problema. ¿Listo? Ya pues obviamente el razonamiento que hay que hacer hay que hacerlo con epsilon delta y todo eso, pues bonito, pero ese sería como intuitivamente el problema que estaría ocurriendo, ¿cierto? De n en adelante, si n es mayor o igual que n, ¿cierto? Entonces fíjense que xn menos l sea mayor que xn mayúscula menos l, ¿cierto? Obligaría que a partir de ese n, todas se metieran por acá. Entonces, en particular para este nuevo radio, digamos, delta, si se quiere. Mejor dicho, en esta bola acá que voy a dibujar en azul, no habría ningún xn. Entonces, ¿cómo va a ser que L sea un punto de acumulación de los xn's? Pues no habría ningún xn minúscula con n mayor o igual que n mayúscula. Entonces, no podría ser un punto de acumulación. ¿Sí queda claro? Sí, pero claro que si xn es el mismo L, es como la desigualdad es estricta, sigue siendo, sale el absurdo también. Sí. Listo, pero en ese caso, listo. Ujú. Sí, también. Sí, porque la desigualdad es estricta. Sí, no, Porque a porque la pesar de desigualdad que acá es n estricta. caiga encima de L, va No, a separar por los demás esto. puntos. Por eso, si eso fue cierto. Sí, Acá, sí. es que acá es al revés. Yo coloqué la desigualdad acá al revés. ¿Cierto? Eh, mm, no, no, acá es. No, pero si está al derecho, sí. Está No, bien. no, no, acá está. No, no, si está acá al derecho, es que quise es acá. Sí, pero si ven cuál sería el problema. Sí, claro, que los demás los alejan. Yo tenía la duda es porque la sucesión podía pasar por L. Sí, Y eso haría que la distancia de L ya fuera cero y no aplicara lo del límite, porque el límite exige que sea menor que delta la distancia, pero también mayor que cero. Pero claro, también funciona si se pare por L. no, pero claro, pero sí, ok, Listo, sí. Gracias. listo. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos, adicional? No sé. Sí, no, la cosa es que, a ver, ta- tampoco podría pasar eso porque justamente si f' de L es mayor, es un valor absoluto mayor que uno, entonces si xn fuera L habría problema, pues.
Muy bien. Una última, muchachos, un último ejercicio donde vamos a utilizar algo que hasta ahora no hemos utilizado como en las, o tal vez sí, pues, pero no tan frecuentemente. Este ejercicio, les voy a proponer. Entonces, supongamos que f de RNR es diferenciable y que f2' existe en X, ¿listo? Y además es continua. Bueno, entonces, vamos a suponer dos cosas, que f en 0 y f en 1 valen 0, y que la derivada es acotada, ¿listo? La derivada es acotada en 0, 1. O sea que el valor absoluto de f2' de x es menor o igual que a para todo x en 0, 1. Entonces lo que nos piden es estimar la derivada y estimar que la derivada en un medio es menor que a cuartos, si es que a es una cota para la segunda derivada de f en 0, 1, y en general f' de x es menor que a medios cuando x está entre 0 y 1. Bueno. Entonces, la cuestión es la siguiente, muchachos. Si ustedes le dan alguna información sobre la función, ¿listo? Y sobre derivadas de la función, en este caso sobre la segunda derivada, y le piden algo de la primera derivada, entonces digamos que uno empieza a sospechar que lo que puede utilizar acá sea algo del estilo, del teorema de Taylor, Recordemos lo siguiente, usemos el teorema de Taylor, recordemos lo siguiente, que si A fuera un elemento de 0, 1, entonces como acá tenemos hasta segunda derivada en 0, 1, podemos aplicar el teorema de Taylor. Entonces por el teorema de Taylor, ¿cierto? Por el teorema de Taylor, pasaría lo siguiente, que f de x, ¿listo? Sería igual a f de a, déjenme colocar acá, más f', digamos en a, por x menos a, ¿listo? Más, voy a colocar acá f2' en c, medios, sobre x menos a al cuadrado, ¿listo? Y esto valdría para x en 0, 1, que es donde hay segunda derivada, ¿listo? Y algún c, voy a colocar acá simplemente entre a y x, porque pues estoy considerando el caso en que x puede ser menor que a y x puede ser mayor que a, entonces no puedo decir que está entre 0 y a o entre 1 o entre a y 1, no, simplemente digamos que c está entre a y x. Bueno, más exactamente, no puedo decir si c está entre a y x, si es que a es menor que x, o está entre x y a, si es que a es mayor que x. Bueno, listo. Entonces, este es el teorema de Taylor que vimos en clase. Listo, la versión del teorema de Taylor que vimos en clase. Bueno, entonces, perdón, acá es x en 0, 1, cerrado. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, la cuestión acá es la siguiente. Vamos a tratar de estimar cuánto vale f' de x. Listo. ¿Cuánto vale f' de x? En general, ¿cuánto vale como f' en a? Pues para una entre 0 y 1. Utilizando el hecho de que f en 0 y f en 1 valen 0. Entonces, en particular, si uno utiliza el teorema de Taylor, así como lo acabo de escribir acá, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que f en 0, que es 0, lo puede escribir uno como f en a, ¿listo? Más f' en a, en este caso por menos a, por 0 menos a, más f2', coloquémosle acá c1 sobre 2 por 0 menos a al cuadrado. Listo, estoy utilizando simplemente el teorema con x igual 0 y también puedo utilizar el teorema con x igual 1. Listo, entonces este será f de a más f' en a
por 1 menos A en este caso, más F2' en C1 sobre 2 por 1 menos A al cuadrado. Bueno, este en realidad no es C1, tengo que escoger un C2 distinto, pues posiblemente ese es distinto acá, F'P' en C2, listo. Entonces voy a colocar acá donde, digámoslo así, por la escogencia que yo tuve, ¿cierto? Fíjense que yo escogí el 0 es menor que A estrictamente, entonces C1 tiene que estar entre 0 y A, listo. Bueno, y 1 es estrictamente mayor que A, entonces C2 pues va a ser un número que esté adecuadamente entre A y 1. Perdón, aquí sería A menor que C2 menor que 1. ¿Está claro eso? Simplemente acá utilicé, vamos a llamar esto 4 y 5, en 4 y 5 utilicé el teorema de Taylor. De la manera sencilla pues, derechito. Simplemente cambiando X por 0 y X por 1. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a utilizar eso para estimar lo que queremos. Listo. Entonces, la idea es que yo voy a escoger un adecuado para que en cada caso yo obtenga las desigualdades que quiero. Listo. Bueno. Entonces, fíjense que si yo resto, digamos, de la ecuación 5 la ecuación 4, ¿para qué? Para cancelar f de arriba y abajo. Listo, f de arriba y abajo. Entonces voy a obtener lo siguiente. Entonces, si de 5 resto 4, entonces lo que voy a obtener es, en primer lugar, fíjense que este término f de a pues se va a cancelar con este de acá. Listo. Y acá tengo un término que es f' de a por menos a, que se debería cancelar con este f' de a por este menos a de acá, quedando solo f' en a. Bueno, ustedes hacen la cuenta, esta cuenta pues inmediata y llegamos a lo siguiente, que 0 es igual a f' en a más f2' en C2 sobre 2 por 1 menos a al cuadrado, ¿listo? Menos f2' en C1 sobre 2, y en este caso por a cuadrado, teníamos menos a elevado al cuadrado, a cuadrado. ¿Listo? Bueno, de forma que, acuérdense que es lo que uno quiere estimar f'. Entonces, f' en a lo podemos escribir así. F' en a, listo, f' en a, ¿qué será? Pues despejemos de acá, f' en a será f2' en C1 por a cuadrado, todo esto sobre 2, menos f2' en C2 sobre 2 por 1 menos a al cuadrado. Y llamemos esto 6. ¿Listo? Fíjense que esto que acabé de hacer fue básicamente utilizar el teorema de Taylor, y las dos condiciones sobre f en 0 y f en 1 para tener una estimativa de f' en a cuando a está entre 0 y 1. Recuerden que esto es para a entre 0 y 1. Obviamente en esta estimativa, ¿qué cosas no tengo precisas? O sea, ¿qué cosas no conozco? No conozco ni C1 ni C2. ¿Listo? No conozco ni C1 ni C2. Entonces, claro, el punto débil de esta estimativa es que F2' de C1 y F2' en C2 yo no las conozco. Sin embargo, la hipótesis sí me dice algo, y es el hecho de que F2' esté acotada por A mayúscula. Entonces recuerde eso, recordemos. Esto acá. Entonces, ¿cómo? Voy a colocar acá. ¿Cómo F2' de X es menor o igual que A? Es menor o igual que A. Entonces, obviamente, si yo en vez de X coloco C sub I,
Esto es menor o igual que A para I igual a 1 y 2. ¿Listo? Y entonces, teniendo en cuenta esta desigualdad 6, yo puedo cambiar acá F2' en C1 y F2' en C2 en valor absoluto, ¿cierto? Las podría cambiar cuando tomo valor absoluto por A, porque están mayoradas por eso. De tal manera que si yo tomara valor absoluto de F' en A y estimara, ¿cierto? Esto sería igual a, déjeme colocar el valor absoluto de F2' en C1 sobre 2, sobre 2 por A cuadrado, ¿listo? Menos F2' en C2 sobre 2 por 1 menos A al cuadrado. Entonces, si paso, pues, desigualdad de valor absoluto, lo que va a quedar es F2' en C1 medios por A cuadrado más F2' en C2 medios por 1 menos A cuadrado. Y cada una de esas está mayorada por A. Entonces déjenme, yo coloco acá, esto es A medios por A cuadrado más A medios por 1 menos A al cuadrado. ¿Listo? Al final, pues, digamos que la ventaja de todo esto es que me está quedando ese A mayúscula, ¿cierto? Me va a quedar como factor común todo a la derecha. Fíjense que esa es una cosa buena porque yo justamente estoy buscando desigualdades de este tipo. F de un medio igual a cuartos y F' de X menor igual a mayúscula sobre 2. ¿Listo? Bueno. Pero me va a quedar multiplicado por A, por una cierta cosa que depende de A. Entonces fíjense que si uno toma valor absoluto, entonces F' en A es menor o igual que puedo sacar factor común a medios que multiplica A cuadrado más 1 menos A cuadrado. ¿Listo? Entonces cambiemos eso por lo que es. ¿Cuánto es A cuadrado más 1 menos A cuadrado? Eso es lo mismo que, cambiémoslo acá de una vez, eso es lo mismo que tener 2 al cuadrado más 1 menos 2 veces A. Más 1 menos 2 veces A. ¿Ok? Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o se entendió ahí lo que se hizo en el ejercicio? La cuestión es que uno ya está listo acá por la siguiente razón. Ahora ¿qué tiene que preocuparse uno? Uno tendría que preocuparse por ver cómo es esta función para A entre 0 y 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que f' de A, pues, si quiere acá cambia A por X, si le parece más bonito la letra, cambia A por X. Listo. Pues como para que estemos en los mismos términos, en las mismas letras de la pregunta. Entonces 2x cuadrado más 1 menos 2x. Listo. Bueno, ya sabemos que esto vale para todo x en 0, 1. Listo. Bueno, entonces la cuestión es, ¿por qué de aquí ya estamos listos? Entonces, analicemos esta función. 2x2 más 1 menos 2x. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál desigualdad quiero yo? Yo quiero saber cuánto vale f' en un medio, ¿cierto? La primera cosa que quiero saber es cuánto vale f' en un medio. Entonces f' en un medio es cambiar x por un medio acá. Entonces si x vale un medio, en esta igualdad de acá, entonces lo que nosotros tendremos es 2 por un medio al cuadrado más 1 menos 2 por un medio. ¿Listo? Y eso nos da exactamente lo que queremos. Entonces fíjense que si x es igual a un medio, perdón, un medio, entonces 2x cuadrado
más 1 menos 2x será 2 por 1 medio al cuadrado, listo, más 1 menos 2 por 1 medio, obviamente se van a cancelar estos dos, este con este de acá valen lo mismo, y tendríamos 2 por 1 cuarto, que es 1 medio. Entonces si x vale 1 medio, esta función evaluada en x igual a 1 medio vale 1 medio, y por lo anterior, entonces tendríamos que f' de 1 medio sería menor o igual que a medios, listo, por 1 medio. Entonces obtendríamos acá a medios por 1 medio a cuartos, listo. Me vuelvo, entonces acá es menor o igual que a medios por 1 medio igual a cuartos. Listo. Bueno, y en general, ¿qué pasaría con f' en x? Entonces sería menor o igual que a medios por el valor de 2x cuadrado más 1 menos 2x. Listo. Pero la pregunta es, ¿cómo es esa función que está en rojo? 2x cuadrado más 1 menos 2x en el intervalo 0, 1. ¿Listo? Entonces esa función, listo, está mayorada por 1. La función está mayorada por 1. ¿Ok? Entonces esta función de acá, verifíquenlo ustedes, es menor o igual que 1. Entonces esta cosa es menor o igual que 1. Esto sin importar cuánto valga x, cuando x, voy a colocar acá para todo x, en 0, 1. Entonces esto aquí es menor que a medios más 1, que es a medios. Entonces la moraleja de la cuestión es, vean, cuando usted le pidan, digamos, supongamos que usted tiene una función que tiene varias derivadas, listo, y le piden estimar algo acerca de alguna de las derivadas de la función, listo. Bueno, entonces trate de utilizar la fórmula de Taylor si es que usted tiene información sobre las otras derivadas de la función, no sobre la que le están preguntando. Aquí que teníamos una función que tenía hasta 2 derivadas. ¿Listo? Nos daban información sobre la segunda derivada. Nos daban información sobre la función, que es como la derivada de orden 0, ¿cierto? Porque nos decían la función en 0 y en 1 valen tal cosa. Y nos pedían información sobre ¿qué? Sobre la derivada, sobre la primera derivada de la función. Entonces el teorema de Taylor es algo que relaciona la función, la primera derivada y la segunda derivada. Entonces usted, ¿cierto? Usted de alguna manera, pues, puede obtener algo acerca de la primera derivada de la función, teniendo en cuenta esa igualdad que relaciona la función, la primera derivada y la segunda derivada. ¿Sí se dan cuenta? Información sobre la primera se puede obtener a partir de la información sobre la derivada 0, que es la propia función, y la segunda derivada. ¿Hay alguna pregunta aquí, muchachos, en este ejercicio? ¿Está todo claro entonces, muchachos, en el ejercicio? No hay ninguna pregunta. Profe, yo quería preguntar una cosa si podía pasar la diapositiva a la anterior. Yo miro una cosita, Sí, por favor. cuénteme. Es cuando hacemos la desigualdad triangular, pero ya creo que Sí, no, entendí. o sea, ese menos lo puede cambiar uno por un más. ¿Por qué? Porque yo podría, si quisiera pensar en esto, hombre, yo podría colocar acá más, digámoslo así, vamos a hacerla como por todos los pasitos si quiere. Aquí yo podría colocar valor absoluto de esto más valor absoluto de esto con un menos acá. Ok. Entonces el valor absoluto de una cosa es igual al valor absoluto del negativo de esa cosa. Entonces digamos que acá podría por eso quitar este signo. Listo. Entonces,
¿qué pasa? Los cuadrados, los valores absolutos coinciden, ¿cierto? Y los dedos también coinciden. Entonces aquí, Sí, los de puedo una vez sacar. borro este, ¿cierto? Y lo pongo acá y acá. Y lo mismo con el otro. Borro este. Los cuadrados son positivos, 2 es positivo y lo coloco acá. Pues por eso lo hice un poquito más rápido, pues ahí, pero sí. Eso es lo que tendría uno. Profe, muchas gracias, qué pena ahí. Bueno, listo, no, está bien. Bueno, muchachos, entonces, 2 ejercicios que les voy a proponer para que ustedes los piensen ahora. Si tienen alguna idea, me cuenten. Entonces, primero, este es un ejercicio bonito. Uno de los estudiantes que está acá ya debe saberlo hacer porque estuve en la asesoría y me preguntó algo parecido y yo se lo propuse, pues. Bueno, entonces dice lo siguiente, dice, supongamos que uno tiene una función, listo, del cerrado a b en R que es continua y es diferenciable en el abierto a b, excepto posiblemente, en un puntico C de AB. O sea, esto, ¿qué quiero decir con este enunciado? La función es continua. La función es diferenciable en AB, tal vez excepto en un punto. ¿Listo? Entonces es diferenciable en AB, pero sobre un punto del intervalo AB uno no sabe si es diferenciable o no. Vamos a llamar ese punto C. Bueno, entonces bajo las siguientes hipótesis, suponiendo que el límite cuando x tiende a C de f' de x sea igual a L. Fíjense que eso está perfectamente bien definido en el sentido que f' de x existe para todo x diferente de C. ¿Listo? Entonces estamos suponiendo que ese límite es L. ¿Listo? Que el límite existe y es L. Entonces pruebe que f es diferenciable en ese punto C y que además f' de C es igual a L. F' de C es igual a L. ¿Listo? Bueno, la sugerencia. Use la definición de la derivada en C y use el teorema del valor medio. ¿Listo? Acuérdense que la función sería continua entre A y C y también sería continua en el cerrado CB. ¿Listo? En esos dos sería continua. Y tendría que ser diferenciable en AB abierto, BC abierto, perdón, CB abierto. Entonces, digamos así, al lado y lado del punto C se cumplen las hipótesis del teorema del valor medio. Entonces, les propongo ese ejercicio. ¿Listo? Y otro ejercicio que les propongo, el 2, es el siguiente, para que piensen cualquiera de estos 2 ejercicios. Bueno, el 2, el primero no es muy difícil. Con la sugerencia que les hice, créanme que no es muy difícil. Usted se va a la definición del límite y utiliza el teorema del valor medio adecuadamente, se satisface la hipótesis, se puede hacer. Este es un poquito más ingenioso, un poquitico más ingenioso. ¿Listo? Bueno, entonces tomemos una función diferenciable, de R en R diferenciable. Vamos a suponer que f' de x le gana f de x. F' de x es mayor que f de x para todo x en R. Y que hay un punto donde f de x0 vale 0. ¿Listo? Donde f de x0 vale 0. Bueno, entonces se pide probar lo siguiente. Se pide probar que esa función es positiva para x mayor a x0. O sea, en este intervalo. No es que sea positiva siempre, pero sí cuando x es mayor que x0, que el punto donde tiene el 0 esa función. Y después utilizar eso ya es más o menos fácil de utilizar, para demostrar que la ecuación a por e a la x más a por e a la x igual a 1 más x al cuadrado medio, cuando es mayor que 0, tiene exactamente una raíz real, tiene una sola raíz. ¿Listo? Ya saben que para probar que algo tiene raíces, uno puede usar teorema del valor medio o teorema del valor intermedio. ¿Listo? Pero este es un poquito más ingenioso. No les voy a dar ninguna sugerencia por el momento, ¿cierto?
No les voy a dar ninguna sugerencia por el momento, pero piensa en el 2 y el uno. Voy a estar acá, así que si tienen alguna pregunta o algo que quieran hacer respecto a esto o alguna idea que quieran aportar para solucionar estos dos problemas, entonces quedo atento, pero lo que quiero es que ustedes intenten resolver el problema, cada uno de esos dos problemas. ¿Listo? Esas son como las propuestas para que las hagan acá. Me pueden hacer preguntas sobre si lo que están haciendo es útil o no para resolver los ejercicios. ¿Listo? Yo me voy a quedar conectado, listo, hasta las 2 estoy acá. Pero ustedes, vamos a hacer esto a modo como de ensayo de cómo están un poco cómo están para el examen. Este primero no es muy difícil, muchachos, el segundo ya es un poco más ingenioso. Al final de la clase, si nadie lo ha resuelto, les voy a dejar una sugerencia con la cual yo creo que se vuelve más fácil hacerlo. ¿Listo?
Muchachos, ¿cómo van? ¿Han avanzado en algún punto? ¿Quieren alguna sugerencia para alguno? Pues si yo ya tengo el primero, estoy trabajando en Sí. el segundo. Bueno, para el segundo, muchachos, una sugerencia es la siguiente. Ojo, ojo lo que les voy a decir. Si uno multiplica f por una función adecuada, si uno multiplica f por una función adecuada, entonces va a obtener una función cuya derivada es positiva. Y que una función tenga derivada positiva es útil para, para lo que quieren acerca de f de x mayor que cero cuando x va de cero a más infinito. Listo. Entonces traten de multiplicar, piensen en alguna función que cuando uno la multiplica por f le da lugar a uno de una función cuya derivada sigue siendo positiva utilizando esta hipótesis. Que f' de x es mayor que f de x para todo x. ¿Ok?
Profe, está por ahí, es que Sí, claro que sí, cuénteme. ¿a qué se refiere con una raíz en la segunda parte? No, Ah, cuando digo una raíz es un cero, un cero. O sea, un pero punto donde la función vale cero. eso, pero ¿cuál es la función? O sea, es como una ecuación, es una igualdad, ¿no? No, la ecuación, pues, o sea, que esta ecuación tiene una raíz. O sea, mejor dicho, que esta ecuación tiene una solución, pues. Ah, eso. Ahora sí, o sea que hay una X que Digamos, satisface la ecuación. voy a colocar acá solución real, listo. Ah, sí, ahora sí. Una raíz de una ecuación es lo que se llama una solución. Una solución real. Cuando digo solución real es pues que es un número real. Listo. Sí. Ok.
Profe, ¿hay algo más que con lo que nos pueda colaborar para el primer punto que nos propuso? Sí, vea, hombre, vea. Pensemos en lo siguiente, a ver, ¿cuál es la cuestión? Yo hago una grafiquita acá de lo que está pasando. Entonces, uno lo que tendría es como una gráfica, ¿cierto? Si uno quiere probar digamos, la diferenciabilidad. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que la función es continua, ¿cierto? La función es continua. Y tendría que estar pasando, y también la función es diferenciable excepto en un puntico. ¿Listo? Entonces, lo que tendría que estar pasando sería una cosa como el siguiente estilo. Qué pena que esto lo deje en el trazo continuo. Por ejemplo, que no fuera diferenciable en este punto de acá. Listo. Acá hubiera un huequito. En la derivada, pues. En la derivada. Entonces, tenga en cuenta que esto se está cumpliendo. Entonces, cuando usted va a hacer cocientes, piensa en esto. Entonces, si usted toma el límite, listo. Cuando x tiende a c, de f de x menos f de c sobre x menos c. Listo. Piensa en esos límites por derecha y por izquierda. ¿Qué pasa? Ya, entonces, Listo. Piensa en estos límites de acá. Entonces, mi pregunta es, ¿usted a dónde quiere que esto converja, cierto? O sea, ¿a qué límite quiere que esto sea? Que esto sea L, ¿cierto? Que es f' en C. Usted, digamos, tendría que probar su candidato, ¿cierto? Ya se lo dan, debe ser L. Listo, debe ser L. Bueno. Y usted sabe otra cosa, usted sabe que el límite, cuando x tiende a C, de f' de L, perdón, de f' a C, perdón, f' X, porque ese es aquí el que está entendiendo, es L, ¿cierto? Usted sabe esas dos cosas, o sea, sabe que quisiera probar esto y probar esto, por derecha y por izquierda, listo, que ambos, que ambos son iguales. Si lograra probar eso, listo, si lograra probar eso, entonces tendría lo que quiere, ¿cierto? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Y usted sabe que adicionalmente tiene esto de acá. Entonces la cuestión es la siguiente. Cuando yo estoy únicamente a la izquierda de C o a la derecha de C, entonces, por ejemplo, si estoy acá a la derecha de C, listo, a la derecha de C. ¿En qué intervalo estoy? Estoy como en este intervalo, en el intervalo aquí abierto C, cerrado B. Listo. ¿Qué pasa en ese intervalo? Si yo tomo F, ¿cierto? Y me restringo ese intervalo, entonces F de C a B en R, esta función acá es continua. Y esta función es diferenciable. ¿En dónde? En el abierto. ¿En dónde? Acá sería C, B. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me dice esto de acá, esta información? Esta información lo que me dice es que yo puedo aplicar el teorema del valor medio en el intervalo CB. ¿Cierto? CB. sí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy acercándome a C, por ejemplo, por la derecha? ¿Listo? Por la derecha, como en este caso de acá. Cuando yo me estoy acercando a C por la derecha, que es justamente acercarme por valores de estos de acá, f de x menos f de c sobre x menos c, ¿a qué se puede aproximar? Al valor de f', ¿cierto? Esta cosa es como un f' en un L, donde L pertenece al intervalo CB.
Perdón, L no, porque L es una letra que ya estoy utilizando. Venga, yo utilizo Yo estaba otra usando letra. X sub 1, no sé si esa anotación le guste. ¿Cómo? Yo estaba C1. usando X sub 1, no sé si esa le... Ah, O bueno, sí, C1 también. puede ser. Está bien, ¿no? La que usted crea conveniente. Está bien acá con X1 entre C y B. Listo. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces póngase a pensar qué pasa, ¿cierto? Cuando usted elige acercarse cada vez más a C, ¿qué pasa con el f' de x1? O sea, si usted se va acercando cada vez más a C y va tomando x que están por la derecha de C, pero cada vez más cercanos, o sea, cuando está como en este caso, entonces aquí está C, digamos por acá está B, pero entonces va tomando x más cercanos acá, listo. Acá en realidad, como yo los tengo, no lo tengo entre C y B, sino entre C y X. Entonces, cuando va tomando X cada vez más cercano a C, entonces, ¿dónde tiene que caer ese X1? Tiene que caer acá, en ese intervalo. Pero si es que X1 está muy cerquita a C, ¿qué es lo que pasa? Que F' de X1 se va aproximando a L. Entonces, fíjese que de alguna manera el f de x menos f de c sobre x menos c, cuando x se aproxima a c por la derecha, utilizando el teorema del valor medio, ¿cierto? Tendría que aproximarse a L. Y el mismo razonamiento debería servir por la izquierda. ¿Sí está claro eso o no, Sí, Cristian? profe, era más o menos lo que yo estaba haciendo, solo que Listo. no estaba considerando los límites por la derecha y por la izquierda. Sí, bueno. Listo. Entonces, intentemos eso. Les voy a dar 5 minuticos más y para el segundo ejercicio les voy a dar una sugerencia, listo, que creo que con esa la van a poder hacer. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, listo. Profe, por cierto, ese primer ejercicio también, pues a mí me salió sin tener que tomar límites laterales. De hecho, tomando solo el límite también funciona. Y no toma caso. También sí, claro, porque el teorema del valor medio se puede usar a cualquiera de los dos lados, Eso claro. sí. Ujú, exacto, sí. ¿Ya pudo hacer el segundo Tobías o no? Probé la primera parte con la idea que usted nos dio, pero la segunda parte ahí le sigo pensando. No, piensa en una cosa. Mm, Esa usted ya sabe probar que esa función tiene un cero o no. O sea, ¿tiene una solución eso o no? Sí, tengo una idea. Pues yo sé que si yo tomo el límite a más infinito, se va para más infinito. Y si tomo a menos Eso, infinito, se va para menos infinito. Entonces, en algún punto debe haber un lugar donde sea negativa y otro donde sea positiva. Y como es continua, por algún lugar tiene que pasar por el cero. sí. Y entonces, ¿por qué eso no, porque eso ya no le sirve del todo? Ah, pues es que es una raíz real. Falta probar la unicidad. No. Sí, bueno, pero para eso justamente utiliza la segunda parte, porque del punto, si usted utilizó una cierta función, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, como la función se le va para menos infinito, cuando x se va para menos infinito, ¿cierto? Eso quiere decir que usted puede identificar como debería poder identificar el primer punto donde la función vale cero. Ujú. Seguro. Piense y verá que sí. No, pero pues yo también otra cosita es que eso es en mi mente. O sea, yo no he sido capaz de probar que sí diverge a menos infinito o a más infinito. Sino que eso es como No, la no, idea pero que tengo. una cosa que sí es verdad es que podemos utilizar algo que nosotros ya usamos, ya probamos en clase, aunque provisionalmente ustedes cuando vean a la x pues la van a ver bien, y es que la exponencial se va más rápido. Ah, eso lo Ah, podemos usar. Ah, bueno, entonces sí sí, garantizo. claro, no, sí, yo estoy asumiendo eso porque eso digámoslo, sí, sí, claro. Aquí hay que asumir ciertas propiedades de la exponencial, ojo, sí, claro. Sí, ya con esos dos Sí. uno sí puede Ah, asumir que bueno. sí se van. Ah, listo, no, claro. No, La, sí, es asumiendo las propiedades de la exponencial, claro. Si no, sí, no, la cosa claro. es que entonces la función va a ser positiva de ese punto a la derecha y ese Claro. punto para atrás. Esa es la cosa. Porque de ese punto para la derecha va a ser positiva, entonces yo sé que allá no puede haber otra solución, pero antes. No, pues es precisamente, Entonces por ahí lo voy a pensar. Entonces, no, pero es que usted puede, no, pero vuelvo y le digo, hay un punto donde vale cero, entonces tiene que haber un mínimo entre los puntos en los que vale cero, con toda seguridad. Piense por qué. O sea, mi punto es el conjunto de puntos donde esa función vale cero, ¿cierto?
Es un cerrado porque es la preimagen del cero, ¿sí o no? Y Ah, esa bueno. función es continua, la que usted escogió. Listo, es un cerrado. Es acotado, ¿sí o no? También tiene que ser acotado porque si la función se va para menos infinito o para más infinito, ¿cierto? Entonces tiene que ser que los puntos donde valen, de un punto en adelante la función no puede valer cero, tiene que ser mayor que cero. Y de un punto para atrás la función tiene que valer menor que cero. Entonces esa cosa tiene que ser acotada y cerrada por el teorema de Heine-Borel, tiene que ser compacto. Sí. Y entonces tiene que tener mínimo, ¿cierto? Hay uno que es el que está más a la izquierda de todos. Pero eso ¿Listo? porque garantiza que sea único. Ah, no, ¿por qué? Porque a partir de ese no puede volver a valer cero, porque f de x es mayor que cero, de ese en adelante, Ah, sí, precisamente por... claro, sí, sí. Sí, sí, Claro, sí, ya le entendí la estrategia. Sí, pues casi que ahí lo resolvió. listo. Bueno, bueno, pero ustedes formalizan eso entonces, muchachos, que yo acabo de decir, listo. Sí, por ahí Bueno, está todo, sí. la sugerencia de la función, muchachos, para que la piensen es esta. Piensen en e a la x, qué pena con, a ver si esto, e a la x por f de x, para este primer punto. Piensen con esa función a ver qué pasa. ¿Qué tiene interesante esa función? E a la x por f de x. Usen las cosas que conocen de cálculo para e a la x. Listo, no importa. Aquí pues digamos lo importante es como utilizar las cosas que hemos conocido, pero utilicen las cosas que conocen de e a la x, que la derivada de e a la x es eso, y esa que les acabo de decir, que la exponencial crece más que cualquier polinomio, que yo les expliqué un poco por qué eso ocurría. Profe, esa sí Listo. funciona, ¿no? Es e a la menos x. E a la menos x, no. O no Ay, funciona. sí, e a la menos x, sí, ya te entiendo, sí, e a la menos x, sí. Claro, para que el signo le cuadre a uno, e a la menos x por f prima menos, claro, sí, es e a la menos x eso. Gracias, sí, ese era. Sí, porque, bueno, no puedo decir por qué, pero sí, esa es la que funciona. Cuando deriva e a la menos x, entonces le da el signo para tener f prima menos f. ¿Listo? Ok. Bueno, muchachos. Muchachos, los dejo entonces. Les voy a enviar la citación a cada uno de ustedes al examen, al correo, y nos vemos entonces la próxima semana en esos exámenes. Recuerden que el examen va a ser un examen oral, les voy a pedir pues que durante el examen los que tengan cámara y eso la enciendan. Y, y bueno, acuérdense que es de todo el tema del curso, porque les puedo preguntar de cualquiera de esas cosas. Y entonces nos vemos muchachos el día martes para algunos y el día miércoles para otros. De Profe, todas maneras, iba a ¿cómo? ser de una hora. Va a ser como de una hora. Pues depende de cada situación, creo yo. Para unos puede que se demore más, para otros puede que se demore menos. Eso depende de cómo vea yo qué es la dinámica de las respuestas de ustedes. ¿Sí me entienden? Sí. Así funciona. Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber asistido al curso. Pues espero que el curso les haya gustado. Bueno, de nuevo, por las cosas que tal vez no hayan salido de la mejor manera en el curso, por esta experiencia virtual, pues yo les ruego me perdonen y ojalá pues hayan podido aprender y haya yo sido lo suficientemente claro pues a través de las clases. Listo. Nos vemos muchachos en el examen. Ojalá les vaya muy bien. Muchísimas gracias a usted, profesor, que esté muy bien. Listo, pues muchachos. Que estén Profe, bien. Gracias. muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Listo. Bueno, hasta luego muchachos. Me voy a tener que...